¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Rodolfo Sanz, secretario de Gobierno del Estado Miranda, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue alcalde, vicecanciller, ministro. Hoy es miembro del nuevo Consejo Político de la Revolución. Su último libro, Repensar el Socialismo, desafíos de la época post-rentista. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Oscar, por la invitación. Tú has sido un teórico, un analista importante sobre los desafíos, sobre los temas fundamentales del socialismo. ¿Tiene la izquierda latinoamericana, incluso la izquierda europea, los movimientos progresistas, un modelo económico para enfrentar las injusticias del capitalismo? Mire, yo un modelo creo que económico propio, moderno, actual, sobre todo a la luz de la experiencia china y cubana, que son modelos políticos muy similares, pero modelos económicos totalmente distintos. Fíjate, Oscar, yo creo que la izquierda no logró construir un modelo de socialismo que pudiera colocarlo como alternativa al capitalismo mundial y a las leyes que rigen la relación de los países que el teórico Samir Amin llamaba del centro con los países de la periferia. Ciertamente en la década del 50 y el 60 se desarrollaron debates interesantes encabezados por Charles Bederheim, Oscar Lange, Ernest Mora sobre el tema de la transición del capitalismo al socialismo, pero ciertamente no concluyeron con un modelo, ¿no?, que pudiera ser aplicable a la realidad latinoamericana. Pero el modelo estatista fracasó, o el modelo que aplicaron la sociedad del socialismo real fracasó, que fue un modelo centralizado, estatista. Claro, ya voy a abordar eso, pero te quiero decir que después hubo un boom latinoamericano de crítica a la sustitución de importaciones, el modelo de sustitución de importaciones que nos impusieron, digamos, desde el norte, y también una poderosa producción intelectual referida al tema de la dependencia en América Latina. Sin embargo, todos esos desarrollos críticos, Oscar, no pudieron aterrizar en la construcción de un modelo. Y creo que la izquierda latinoamericana descuidó mucho la elaboración teórica en el campo económico. La izquierda más bien se formó con un cierto desdén por la economía, cierto desprecio por la economía. Se pensaba que la crítica de Marx era suficiente para deducir de allí lo que debía hacerse una vez que se tomaba el poder político. Y fíjate que los programas de muchos de los partidos de la izquierda latinoamericana, y con particular énfasis en Venezuela, nunca hablaban del modelo económico alternativo con el cual íbamos a sustituir el viejo capitalismo, sino que fundamentalmente se basaban en la toma del poder. Tal vez se pensaba que invirtiendo las categorías económicas de análisis de la formidable crítica de Marx estaba resuelto el problema. Y los gobiernos progresistas se han movido en estos años más bien en una especie de keynesianismo desarrollista, ¿no? Que busca fundamentalmente mantener la economía de mercado bajo regulación del Estado, ¿no?, inyectando presupuestos públicos, sobre todo, pues somos naciones que hemos tenido importantes boom en la exportación de llamado commodity, de materias primas, que nos ha permitido un ingreso con el cual los estados hemos podido desarrollar políticas públicas para reducir, abatir la pobreza, pero que al final han sido insuficientes para la construcción de un modelo alternativo. Y aquí quiero hacerte una referencia, Oscar. Yo creo que el presidente Chávez, cuando planteó la construcción del ALBA, pensó en la posibilidad de crear un modelo económico en el marco de la integración con mayor afinidad política e ideológica, que pudiera de alguna manera superar las limitaciones que nos imponía el mercado mundial. El ALBA, en la propuesta económica del presidente Chávez, era un proceso de integración que pasaba por la creación de lo que él denominó las empresas transnacionales. Chávez decía, no solamente
vamos hacia una integración política, debemos ir hacia una integración productiva y comercial. Si nos quedamos solo en intercambio de mercancía, de lo que cada quien produce, y no vamos hacia la conformación de un tejido económico industrial afín a todos nuestros países, con empresas transnacionales que tuviesen casa matriz en Cuba o en Venezuela o en Bolivia, y una serie de sucursales o de filiales en el resto de los países, va a ser imposible que nosotros podamos en el largo plazo cambiar la correlación de fuerzas económicas en América Latina. Chávez decía, hemos logrado cambiar de alguna manera la correlación de fuerzas políticas, pero no hemos completado la tarea de cambiar la correlación de fuerzas económicas. ¿Qué hace falta entonces? ¿Qué hay que agregarle al modelo? ¿O en qué consistiría el modelo? Los venezolanos, por ejemplo, están de acuerdo, los venezolanos chavistas están de acuerdo en que el Estado solo no puede. Y los opositores están de acuerdo en que la empresa privada sola tampoco puede ni debe. Esto que la gente está pensando tiene algún sentido para el nuevo modelo económico progresista de la izquierda. Claro, pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Me comentabas que el comandante Chávez, con mucha claridad, hablaba de la necesidad de una integración, más allá de la integración política, comercial, económica. ¿Qué falta? Ahora, falta la verdad el es nuevo que, modelo. Claro, porque el Estado solo no puede, y tampoco la empresa privada sola tampoco puede. Claro, la verdad es que, de alguna manera, desde el punto de vista económico, el ALBA se ha ido debilitando. En muchos casos se ha planteado la creación de la zona económica ALBA, la zona económica Petrocaribe, pero no hemos pasado, no hemos trascendido del intercambio energético y del intercambio de algunos productos basados en la factura petrolera, en la factura energética, a un modelo que pudiera ser de mayor durabilidad en el tiempo y sostenibilidad. Creo que en el caso venezolano, Oscar, hay tres hechos que revelan la necesidad de ir hacia la construcción de un modelo, a mi juicio, muy realista. Uno, la caída de los precios del petróleo. Nuevamente se evidencia la vulnerabilidad de la economía venezolana al estar siempre conectado a los vaivenes de los precios internacionales de la energía, pues. En este caso, la energía fósil, del petróleo, pues. En segundo lugar, esta guerra económica que ha desatado Estados Unidos contra nosotros, que nos encuentra con una realidad económica e industrial que no responde de manera inmediata por su alta dependencia de insumos y materias primas desde el exterior a los requerimientos de la economía nacional. Y en tercer lugar, la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos contra China, ¿no?, que va a tener efectos importantísimos sobre toda la economía mundial. Si tú me preguntas, ¿qué hace falta para que nosotros completemos la obra de crear un modelo económico sustentable en Venezuela? Yo te diría tres cosas. Uno, una visión según la cual entendamos que hoy en el mundo se ha revelado que el Estado solo no puede ser el centro del desarrollo, pero que tampoco el sector privado solo puede. Y a propósito de esta guerra comercial, yo no me imagino empresarios venezolanos intentando exportar para Estados Unidos sin ayuda del Estado, dado los altos aranceles que Donald Trump ha colocado a los productos chinos de Turquía y de otras naciones. Es necesario producir una síntesis entre la visión del empresariado que cree en el desarrollo nacional y las políticas del Estado que nos permitan crear el piso para un despegue industrial y económico. En segundo lugar, la direccionalidad que demos hoy a los pocos recursos que tenemos. Yo creo, Oscar, que el programa económico ciertamente tiene la dirección correcta. Creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido audaz en la reforma monetaria que ha planteado, en la creación del petro, pero estimo que es necesario hacer un mayor énfasis en el tema productivo. Yo diría que los pocos dólares que tenemos nosotros debemos inyectarlos directamente a la producción.
Yo eliminaría el DICOM. Que los privados trancen sus divisas en las casas de bolsa, en los operadores de la banca privada, y el Estado debe concentrarse a auxiliar al tejido industrial venezolano que depende en más de un 80% de insumos del exterior con divisas a precios que le permitan producir para el mercado interno y ser competitivo en el mercado internacional. Y en tercer lugar, yo creo, Oscar, que se requiere de mucho realismo. Hay una frase de Fidel Castro que yo reivindico, formulada en el año 2000. Revolución es luchar con inteligencia, audacia y realismo. Y realismo. Pragmatismo. Sí, que pudiera ser en algunos casos pragmatismo, pero realismo para entender que no se cambian las relaciones de producción de una manera inmediata en el tiempo, que no se sustituye un modelo económico por otro, como quien se quita una camisa y se coloca otra. Y menos en un solo país. Que los cambios económicos son cambios de largo plazo, que nuestros países requieren de un proceso de industrialización que necesariamente tiene que incorporar al sector productivo. Fíjate, en Venezuela hay un conjunto de parques industriales importantísimos que llegan a unas 7.000 empresas. Zonas económicas especiales también. Zonas económicas especiales, por cierto. Creo que la nueva ley de inversión extranjera abre espacios para que las zonas económicas especiales se den bajo condiciones realmente especiales. Porque tiene que garantizarse al capital internacional que viene a Venezuela, uno, la capacidad y la posibilidad de retorno de su capital. Dos, la seguridad de que sus industrias o empresas que se instalan aquí no van a ser objeto de expropiación o de cualquier medida confiscatoria. Y en tercer lugar, la posibilidad de que desde Venezuela puedan ir hacia los mercados suramericanos brindándoles condiciones que sean atractivas en el tiempo para el establecimiento de esas inversiones. Yo creo que eso nos falta. Nos falta una mayor dosis de realismo, nos falta entender que el mundo cambió, que no es posible la construcción de modelos económicos con sujeción a viejos planteamientos dogmáticos, que tenemos que abrir nuestra economía como lo hizo China después de la muerte de Mao Zedong con Deng Xiaoping a la cabeza, para que podamos atraer inversión extranjera, para que el capital privado pueda sentirse expresado en las formulaciones políticas del Estado y para algo que es vital, aumentar la producción y la productividad de la economía venezolana más allá de lo que nos genera y nos produce el petróleo. Marx tenía razón. El socialismo solo es posible cuando hay un desarrollo elevado de las fuerzas productivas. Castro Soteldo dijo hace muy poco, el ministro, que era necesario respaldar una burguesía revolucionaria. Yo he insistido en que no hay socialismo sin capitalistas. No hay socialismo en términos de un sistema que pueda distribuir la riqueza producida si esta riqueza antes no se genera con el desarrollo de las fuerzas productivas. A Marx lo acusaron de determinista. Alguien dijo, bueno, Marx planteó que el socialismo estaba más cerca de los países industrializados que los países atrasados o subdesarrollados, como han sido las calificaciones posteriores a Marx. En cierto modo tenía razón. Para que el socialismo sea un sistema de la abundancia, planteado por Marx en aquel famoso folleto de la crítica del programa de Gotha, que fue una polémica de Marx con los partidarios de Ferdinand Lassalle, y pueda la sociedad estampar aquella ascendencia que planteó Marx, de cada quien según su trabajo, a cada cual según su necesidad, se requiere un formidable desarrollo de las fuerzas productivas y del aparato industrial. En ese sentido, desde el punto de vista de la distribución de riqueza, yo creo que Marx tenía realmente razón. Vi el planteamiento que hizo el camarada Wilmer Castro Soteldo. Algunos teóricos muy respetados han criticado su posición. Yo reivindico el contenido. Tal vez no el uso de la categoría burguesía revolucionaria. La burguesía entendida desde el punto de vista de Marx es una categoría histórica, fue una clase revolucionaria en una época en su lucha contra el feudalismo, en el establecimiento de la república, pero luego
con el surgimiento del fenómeno del imperialismo se convirtió en una clase muy conservadora porque se conectó con el desarrollo de los planes de los grandes centros industrializados. Va a ser difícil que en términos de la teoría marxista pueda hablarse en Venezuela de una burguesía revolucionaria a partir de este momento, pero creo que, y ahí reivindico lo que ha señalado Wilmar Castro Soteldo, quiso plantear la necesidad de construir desde la ayuda que pueda dar el Estado un empresariado nacional no apegado a la renta, más vinculados a la producción y a la productividad del trabajo y de sus empresas, para ir hacia una economía menos postiza, menos vinculada al provento petrolero y más basada en los niveles de producción y de productividad. Yo creo que ese planteamiento de Wilmar Castro Soteldo en ese sentido es totalmente correcto, claro. Y yo lo reivindico. Los países de América Latina no podrán acceder a niveles de desarrollo si no se produce una alianza entre el capital nacional, entre el empresariado nacional y el Estado, bajo la conducción, digamos, política, estratégica de los estados, del sector político, pero alianza al fin y al cabo para poder dar el salto hacia el desarrollo. Perfecto. Quiero que sigamos profundizando sobre este tema a la luz de la experiencia china y cubana. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Puedo interpretar, por lo que has dicho, que es fundamental, estratégico, crucial, una alianza entre el Estado y el empresariado, entre el Estado y el sector privado, entre el Estado, el sector privado y los trabajadores, para construir una sociedad de bienestar. Es correcto, la trilogía: trabajo, capital y Estado. Empresarios, trabajadores y clase política, si queremos decirlo de esa manera. Eso dio resultado en China. Mira, China ensayó todos los modelos de economía familiar, granjas agrícolas, brigadas industriales, y después de la muerte de Mao Zedong se dieron cuenta que solo avanzando hacia un gran desarrollo industrial, copiando el know-how y la tecnología de Occidente, era posible construir una economía poderosa para alimentar y dar bienestar a más de 1.300 millones de habitantes. Cuba va a un proceso de actualización de su socialismo, y va a una apertura del sector privado. Pero además, Cuba está planteando incorporar en su constitución el hecho de que la inversión extranjera es imprescindible, mira el término, imprescindible para el desarrollo de la economía cubana. La economía cubana va a requerir de unos 3.000 millones de dólares por año para reconvertir toda su industria. Pregunta, ¿de dónde lo van a sacar? Si no atraen inversión extranjera con una ley que le garantiza al capital internacional el retorno de sus capitales y le dé seguridad jurídica, ¿de dónde va a procurar Cuba los fondos para no colapsar su economía y acercarse, aproximarse a los niveles del desarrollo? ¿Qué pasa con Venezuela? No, yo creo que el programa del presidente Maduro apunta, te lo repito, en la dirección correcta. Pero seguimos con un discurso que a veces no permite incluir al sector privado. Sí, a veces yo creo que hay algunas declaraciones, algunas opiniones que no ayudan a fortalecer la direccionalidad que el presidente Maduro le está dando al programa económico. Te repito, me parece que debemos colocar un mayor énfasis en la industria y hay que hacer una alianza con la banca para el financiamiento de los grandes proyectos industriales que requiere hoy Venezuela. Me parece que todo el proceso de la reconversión monetaria, además una forma, Oscar, desde una visión keynesiana, de estimular la demanda agregada, revaluando el signo monetario. Si la gente no tiene capacidad de compra, si no hay capacidad de realización de la mercancía, si el dinero no cumple con la función de ser medio de pago y de circulación y reserva de valor, sencillamente no hay demanda, y si no hay demanda no hay oferta, y si no hay oferta sencillamente vamos a una recesión económica. Creo que hay que poner más énfasis en el tema
industrial, en el tema productivo. No seguir financiando proyectos que no tengan ninguna concatenación con las cadenas de producción. Yo no estoy de acuerdo en que sigamos financiando pequeños proyectos que no están engranados en un plan de desarrollo industrial nacional, en un mundo tan competitivo y, por cierto, en un proceso de retorno del proteccionismo iniciado por Estados Unidos, que va a generar consecuencias negativas en los próximos años a los países y a las economías que no se adecúen tecnológica y científicamente a los desafíos que va a plantear esa especie de involución de la globalización que hemos comenzado a ver con el gobierno de Donald Trump. Exacto. Creo que estamos en una tremenda encrucijada histórica. En Venezuela se repiten los ciclos: altos precios del petróleo, bonanza económica, bajos precios del petróleo, crisis recurrente que termina afectando fundamentalmente a las grandes mayorías. Hay que romper con ese ciclo petrolero. Nuestra economía tiene que romper con esa tremenda vulnerabilidad del mercado mundial, y eso solo es posible hacerlo hoy. Oscar, si hay comprensión en los trabajadores, si hay comprensión en el sector empresarial, industrial, y si hay comprensión y se desarrollan políticas públicas desde el estamento político del Estado. Bueno, muchísimas gracias por Gracias este a ti. análisis situacional. Hasta pronto. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globo Visión. Aquí nos vemos todos.